La clase de hoy, la quinta clase de hoy, se llama Llaves para estudiar la Biblia. Llaves para estudiar la Biblia. Recuerden, amados hermanos, que este material se los vamos a hacer llegar. Si usted tiene su correo electrónico escrito en este chat. Si usted no tiene el correo electrónico escrito en el chat, usted no se sorprenda si no lo recibe, ¿ok? Y ya mencioné que aparte del Espíritu Santo, todo lo que digamos aquí es con ya la mentalidad de reconocer que el Espíritu Santo y su revelación es número uno primordial. Amén. Para poder estudiar la palabra. Amén. Uno de mis salmos preferidos, Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué hace la palabra? Nos ilumina en las filosofías engañadoras y de valores falsos en este mundo tan oscuro y lleno de maldad. Necesitamos la palabra, la verdadera palabra, no adulterada. Compartir ese evangelio que compartió Jesucristo en estos tiempos. Amén. Primera llave para estudiar la Biblia. La primera llave para estudiar la Biblia. Revelación. Revelación. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Usted tiene que tener esta convicción en su espíritu como hombre y mujer de Dios, hombre y mujer de ministerio. Es el Espíritu Santo el autor de las Escrituras. La Escritura es el aliento de Dios, por lo que significa que viene del Espíritu Santo. Lo que les queremos decir es que lo que usted está leyendo en la Biblia, usted tiene que realmente tener la convicción de que no son letras nada más, sino que es el aliento de Dios. Usted tiene que tener esa convicción. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Amén. El Espíritu Santo es tu guía. Amén. Él te hará entender la verdad de las Escrituras. Amén. Amén. Estos fueron hombres que escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Thank you, Jesus. Juan capítulo 14, versículo 17. Juan 14, versículo 17 dice: este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. Aleluya. Hay momentos donde usted sabe que usted trata de compartirle la palabra a una persona inconversa y hay momentos que se le queda mirando como que ni fu ni fa, ¿verdad? Pero hay otros momentos en que usted comparte esa palabra y usted ve que llega, penetra, ¿verdad? Algo muy bonito, y lo mencionó Silvia, o no es mi, perdóname, la semana pasada no, ayer, el domingo, señor. No tan lejos. Y es que la palabra es como espada de dos filos, ¿verdad? La palabra no tan solo tú lees la palabra, sino que la palabra te lee a ti. O sea, tú eres escudriñado por la palabra. Algo que es muy cierto. La palabra, cuando usted lea la palabra y estudia la palabra, espera que haya un cambio, una transformación en su vida a causa de la revelación del Espíritu Santo. Si usted está leyendo la palabra y no hay transformación ni revelación, si no hay revelación del Espíritu Santo, usted no está viviendo la palabra. Amén. Y entonces vemos personas que pueden hablar de la palabra, pero al no vivir la palabra, no hay revelación de la palabra, no pueden transmitir la verdad de Cristo a aquellos que no la conocen. Esto es una diferencia muy grande, hermanos.
Esto lo estamos viendo a diario, lamentablemente. Necesitamos ser íntegros, hombres y mujeres de Dios. El Espíritu Santo nos quiere enseñar la verdad de su palabra para enseñárselas a otros. Amén. Varias personas cuando leen la Biblia se frustran por la inhabilidad de entender lo que están leyendo. ¿A cuánto les ha pasado? Aún leyendo verso por verso, no pueden entender lo que están leyendo. Leyendo capítulo por capítulo y luego se olvidan de lo que han leído. Sí. Tenemos, para que evitar esto, tenemos que invitar al Espíritu Santo a venir a darnos la sabiduría, a enseñarnos la palabra, para poder recibir ese rompimiento y entender la palabra de Dios. Mira la palabra rompimiento, aleluya, para poder recibir esa palabra de Dios. O sea, si usted quiere entender la Biblia, usted va a trabajar como una pareja, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Usted va a hacer el lado práctico. ¿Cuál es el lado práctico? Comenzar, ¿verdad? Hacer su disciplina, en sacar el tiempo para el Señor en las Escrituras, y usted va a invitar al Espíritu Santo a que venga, que le dé la sabiduría, que le enseñe, y mientras usted va creando esa relación entre el Espíritu Santo y usted va a tener ese rompimiento y va a comenzar a entender la palabra de Dios. Ezequiel 36, 27 dice, Ezequiel 36, 27, pondré que mi espíritu en ustedes, ¿para qué? Para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. El Espíritu Santo te va a entregar la revelación, ¿pero para qué? Para que ignores la palabra y hagas lo que te dé la gana con ella. No. ¿Para qué? Para que ustedes sigan sus decretos y obedezcan sus ordenanzas. ¿Para qué el Espíritu Santo te va a dar una revelación de su palabra si la estás ignorando y no estás viviendo conforme a lo que te está enseñando? No va a haber revelación. ¿Para qué te voy a dar algo si no lo sabes manejar o no lo sabes valorar? ¿Usted entiende? Muchas personas no entienden la palabra por esto mismo. No hay revelación en sus vidas porque están haciéndose de oídos sordos. Y la revelación viene para que tú sigas sus decretos y sus mandatos. Por eso es que va en aumento. Cuando tú vives la palabra, obedeciendo la palabra, el Señor añade más conocimiento. Pero cuando no lo haces, aún lo poquito que tienes te lo quita. Hay gente perdiendo la memoria y el entendimiento. Y hay gente que yo conozco personalmente que se han vuelto y han perdido completamente la mente. Wow. Gente que habían sido por años cristianos. Aleluya. Tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra es bien clara y lo vamos a leer más adelante. Con la palabra no se juega, amados hermanos. Nuestro compromiso es real con el Señor. Amén. No anhele ministerio ni obispado si usted no puede seguir las ordenanzas de los mandamientos ni los decretos que el Señor nos exige. Amén. Amén. Tenemos que estar sedientos por aprender del Espíritu de Dios. Tenemos que estar muy sedientos de aprender del Espíritu de Dios. Los misterios del reino, ¿a través de quién? De su palabra. No solamente es a través del hombre. Dios levantó hombres y mujeres que nos enseñan y gloria a Dios por eso. Pero es por su palabra. Usted tiene que tener esa intimidad con el Señor. Amén. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 6 dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia, porque serán saciados.
Recuerden que les he dicho que la justicia, ¿qué es la justicia? Nuestra sujeción a Dios, a Cristo. Cristo nos hace justo delante de Dios cuando estamos sujetados a Él. ¿Ok? Seguimos. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Versículo 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Hoy en día, el Espíritu de Dios quiere a hombres y mujeres que le permitan ser inspirados por el Espíritu Santo y hablar a través de ellos. Pero no podemos estar corruptos, no podemos estar corrompidos, no podemos estar mal. Amén. Estamos mal, no hay revelación. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Versículo del 16 al 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hombres y mujeres de Dios, y les voy a hablar como líderes, y aquellos que todavía tal vez no estén ejerciendo, pero les voy a hablar como líderes. Usted como hombre y mujer de Dios y como líder, usted tiene que entender que la palabra también se utiliza para corregir, para redarguir y para instruir. Si hay una corrección y es a través de la palabra, usted debe tener un espíritu enseñable y obediente para recibir la corrección siempre y cuando vaya en línea con la palabra. Si a usted no le gusta la corrección, usted no sirve para el liderazgo. Usted no sirve. Quítese. No pierda su tiempo. ¿Ok? Porque aún yo tengo que someterme a una autoridad. Y si mi pastor se acerca y me corrige a través de las escrituras de algo que entiende que está mal, yo tengo que aceptar esa corrección, porque si no lo hago, le falto no tan solo a mi pastor, sino al Rey de Reyes. ¿Eh? Así que el líder que no le gusta que lo corrijan, no sea líder. Ahórrese el trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Nos perfeccionamos a través de su palabra completamente para estar preparados ¿para qué? Para la buena obra. Por medio del Espíritu Santo, Dios reveló su carácter y el trato que tiene con su pueblo. Un buen conocimiento de las Escrituras nos enseña, y seguimos en la llave 1. Un buen conocimiento de las Escrituras nos enseña a discernir entre las enseñanzas verdaderas y las falsas. Si usted conoce las Escrituras, usted podrá discernir lo que es de Dios como lo que no es de Dios, porque la palabra es muy clara. La Biblia claramente nos indica cómo debemos que vivir o actuar. Debemos vivir o actuar. Porque hoy en día son muchos los actores. Hay muchos actuando. Y hemos sido llamados a vivirlo, no a actuarlo. Mucha gente creyente que ministra la palabra y al mismo tiempo habla mal las palabras. La palabra habla de claro, no podemos estar poniendo palabras ofensivas.
Amén. o de doble sentido. Amén. Tengamos cuidado porque a veces decimos, ¿verdad? A todo amén, 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 amén. Tenemos que estar, vamos a dejar de actuar, vamos a vivir en la palabra y ser salvos por ella. Amén. Dios está llamando a un pueblo a santidad, a separación, hermanos, en la palabra. El trigo y la cizaña está siendo separado, hermano. Yo no soy cizaña, yo sé quién soy, yo soy trigo. Amén. Yo hablo la palabra. Amén. Hablamos la palabra. Seguimos. El Espíritu Santo quiere enseñarte la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la vivas, amado hermano. El vivirla te ayudará a enseñar, a redarguir, a corregir, instruir en justicia bajo la autoridad que te ha sido otorgada ¿por quién? Por el Padre, Hijo y la impartición del Espíritu Santo. Es a vivir la palabra, amado hermanos. Para vivir la palabra usted va a tener que dejar cosas que a usted le agrada. Hay un nivel de santidad y de separación que Dios quiere hacer en el pueblo. Con un liderato dispuesto a moverse, inspirado por el Espíritu Santo. La impartición. En la Biblia, el término impartir tiene un significado profundo y relevante. Proviene del latín impartiré, que significa compartir o dar parte de algo. Impartir implica transmitir conocimiento, sabiduría, bendiciones o dones a otros con el propósito de edificar, enseñar y enriquecer sus vidas. Empezamos con la llave número 1, que es revelación. ¿Usted está viendo todo lo que la revelación hace cuando hay revelación de la palabra? En el Antiguo Testamento encontramos numerosos pasajes que hablan de la importancia de impartir conocimiento y sabiduría. Aquí quiero ser bien cuidadosa y bien claro que necesito que ustedes entiendan esta parte demasiado bien. La importancia de impartir no tu opinión personal. No tratar de convencer a otros con tu razonamiento o intelecto. Es impartir el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios, recibida a través del Espíritu Santo. En Proverbios capítulo 9, versículo 9, dice, da al sabio y será ¿qué? Más sabio. Enseña al justo y aumentará ¿qué? Se nos anima a impartir sabiduría al sabio y enseñar conocimiento al entendido. Está hablando de líderes, amados. Esto nos muestra que impartir no solo se refiere a dar, sino también enseñar y guiar a otros hacia la verdad y el entendimiento. Amados hermanos, ¿qué estamos haciendo en esta noche con los que están conectados y los que estamos aquí? Estamos impartiendo el conocimiento a líderes, a personas sabias. Y por resultado seremos más sabios. Aleluya, lo dice la palabra aquí. Por eso es que yo no puedo, no me cabe en mi cabeza el ver cómo tan superficialmente la gente toma la palabra de Dios. No lo entiendo. No lo entiendo ni lo puedo entender. Porque es muy clara la palabra. Amén.
Pero aquí lo que te está diciendo es que aumentará al sabio, le enseñará al entendido, le dará más conocimiento al entendido, aleluya, para enseñar y guiar a otros hacia donde la verdad y el entendimiento. Y una persona que no tiene entendimiento, una persona que no tiene el conocimiento, una persona que no tiene sabiduría, ¿qué le está impartiendo a su pueblo? ¿Qué usted le está enseñando a su pueblo? Si no tienes la revelación del Espíritu Santo, no tienes la sabiduría de Dios, no tienes el conocimiento, ¿qué estás enseñándole, impartiéndole al pueblo? Las verdades espirituales no podrán ser entendidas sin la revelación del Espíritu Santo. Sino solo será información sin revelación. Lo hemos mencionado desde la primera clase. Si no hay revelación del Espíritu Santo, solamente es conocimiento, solamente es información, no hay revelación. Y es solamente la revelación la que trae la transformación en las vidas. Si realmente, y tengo que hacer una nota, si realmente a usted le importan las almas como usted dice, y usted quiere ser un líder, un ministro de Dios, hombre o mujer, para llevar las vidas al camino correcto en Cristo Jesús y que reciban la transformación divina que solo Él puede dar. Usted tiene que entender que depende de la revelación del Espíritu Santo cada vez que usted se ponga a ministrar a un pueblo. Porque solo le estarás impartiendo información y conocimiento que estás aprendiendo en el momento, pero que no estás viviendo. Y eso no va a causar ningún efecto en nadie. Pero si impartimos la revelación que recibimos de parte del Espíritu de Dios, va a producir transformación en las vidas. Aleluya. Usted tiene que entender esto. Esto es lo que marca la diferencia, amados hermanos. Es recibir la revelación del Espíritu Santo y impartírsela a la otra persona y la persona recibe esa transformación. Aleluya. A través de esa revelación en la palabra de Dios. Es aquí donde se encierra una gran verdad y necesidad de permanecer inspirados y bajo la guianza del Espíritu de Dios si queremos ser realmente de bendición a otras personas. Pero si usted solamente busca estar en posición de líder para llamar la atención y sentirse importante, váyase, páguese un psicólogo, un psiquiatra, y le sale mucho mejor porque no lastimaría a tanta gente. Amén. Acuérdense que estamos hablando de las vidas, amados hermanos. Es por esto que la palabra de Dios se vive, no tan solo se habla. La palabra de Dios se vive, no tan solo se habla. Hermanos, tengan cuidado y le voy a traer otra bomba ahora. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo me recuerdo cuando G.J. Ávila, Jorge Rash y todos estos hombres de Dios hablaban, decíamos, ay, eran muy legalistas, porque nos prohibían y no, amados hermanos, qué burrotos éramos nosotros que no entendíamos la falta de conocimiento. No prestes tus oídos a música que no es inspirada por Dios. La música ha sido contaminada, amados hermanos, y te hablo una persona que ama la música, porque a mí me fascina la música, pero ha sido contaminada. La música apela a las emociones. Es tan importante la influencia de la música que por eso cuando el rey Saúl le fue enviado un espíritu para atormentarlo, tuvo que venir David con el arpa y administrarle a través de la música. Deja de estar escuchando música que no edifica tu espíritu. Santidad y separación está pidiendo el Señor. Amén. Yo criticaba esto, amado hermano. Yo personalmente lo criticaba porque me encanta la música. Crecí en una familia donde la música se me enseñó desde pequeño hasta que estudié y aprendí.
Porque usted cree que en nuestra isla de Puerto Rico actualmente la música más basura está saliendo de ahí. La música más asquerosa está saliendo de ahí. Ha sido corrompida, ha sido transversada. Tenga cuidado, no se contamine. No se contamine. Para la asignación especial de este tiempo, tenemos que hacer una separación. Amén. Lamentablemente muchos se han acostumbrado solo a predicar la información sin revelación. Y por consecuencia vemos personas oyendo la palabra sin transformación en sus vidas. Las personas más tristes o miserables o con problemas en el matrimonio o con problemas de finanzas o problemas de salud, tú las ves en la iglesia cuando debería ser todo lo contrario, amado hermano. Porque para todo la palabra tiene una contestación. Para todo la palabra nos va volteando y ayudando. La palabra dice que nos lleva de gloria en gloria. Que somos una iglesia distintiva, que no somos como el mundo. Entonces, ¿por qué caminar como el mundo camina? Si estamos recibiendo la palabra de Dios, porque estamos recibiendo la información, pero sin la revelación del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Aleluya. Porque el Señor es espíritu. Amén. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Si no hay libertad en tu vida o en tu situación y no ves los frutos, es porque no está Dios. Porque donde está Dios hay libertad. Amén. Hay libertad, amado hermano. Libertad de la pobreza. Libertad en salud. ¿Sabes por qué carecemos? ¿Sabes por qué carecemos por falta de revelación? Para recibir la revelación tiene que haber una separación, amados hermanos. Y para usted tener esa separación, usted tiene que estar sediento. Querer eso de Dios. Amén. Es al Espíritu de Dios al que queremos impartir en otros. Yo no quiero impartir mi conocimiento solamente con ustedes. Yo quiero que usted reciba el Espíritu de Dios que transforma las vidas. Amén. Cuando predicamos la palabra bajo la revelación del Espíritu Santo, la palabra sale viva. Amén. Es aliento de Dios que sale a alimentar al Espíritu de las vidas, amados hermanos. Santo. Es ahí en donde crea y hace lo que ha sido lanzada a hacer. Amén. Cuando usted le está compartiendo la revelación a otro, usted le está dando el aliento de vida. Aleluya. Job capítulo 33 versículo 4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Da vida. ¿Qué estás hablando? Aleluya. ¿Qué aliento estás impartiendo? ¿Es aliento del mundo? ¿Un aliento contaminado o es un aliento de revelación de parte del Espíritu Santo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué habla tu boca? ¿Qué cantan tus labios? ¿Alabanzas? ¿O cantan las canciones del mundo y luego la mezclas con alabanza? Separación, hermanos, tiempo de separación, trigo, cizaña, por los frutos del Espíritu. Con los frutos del Espíritu vamos a alimentar al pueblo. No son los frutos carnales, son los frutos del Espíritu. Préndate de los frutos del Espíritu y alimenta al pueblo que está sediento. Aleluya. Aleluya. Isaías 42, versículo 5 dice: Dios, el Señor creó los cielos y los extendió, creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es a quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Efesios capítulo 3,
16, 17. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo, que es la palabra viva, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, aleluya, debemos impartir todo lo que el Espíritu Santo nos dé para impartir a otros. Esto ocasionará que sea Dios glorificado a través de la transformación real que ocurrirá en las vidas. Redención. La redención es el perdón de los pecados y supone la reconciliación con Dios para aquellos que alcanzan la vida eterna. Amén. Segunda llave. Dedicación. Dedicación. Tener consistencia en tu devoción a las escrituras. Tienes que tener dedicación. ¿Cómo pretendes pararte delante de un público de la gente que necesita escuchar palabra si no tienes una dedicación a las escrituras? Es muy importante, amados hermanos. Consistencia. Ser constante es perseverar, continuar y aguantar, entre otras cosas. Y es una de las cualidades de las personas de éxito. La consistencia y perseverancia. Que muchos fallan aquí. Empiezan y no terminan. O empiezan una cosa, la dejan a mitad y agarran, empiezan otra y la dejan a mitad y ahorran, empiezan otra y la dejan a mitad. No. Consistencia. Es el aplicar la disciplina para leer o escuchar la palabra de Dios regularmente. Es recibir la palabra de Dios a diario, amados hermanos. A diario. Recibir su palabra a diario. Esto es tan real. Amén. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y que y hagas. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, o sea, tu vida, y todo te saldrá bien. Aleluya. ¿Usted está entendiendo lo que estamos leyendo? Amén. O sea, para tú poder tener éxito y una vida plena en todas las áreas de tu vida, tú tienes que poner en acción la palabra. Amén. ¿Por qué la gente hoy en día vemos que tienen tantas necesidades dentro del pueblo? ¿Por qué? Porque no están poniendo por obra la palabra. Gloria a Dios. Amados hermanos, les estoy hablando de algo muy serio y una verdad muy... Esto lo hemos vivido y lo estamos viviendo mi esposo y yo hemos visto claramente lo que la palabra dice. Es muy cierto. Amén. Es muy cierto, todo esto es muy cierto. Tú puedes en salud, en finanzas, en ministerialmente, en todo. Las pruebas van a llegar, en los momentos difíciles, sí, entendemos, pero con el Señor es mucho más fácil y ligera la carga. No estamos solos y Él se hace sentir. Mira, amados hermanos, hay personas que con un sueldo de $7 la hora y un solo trabajo viven mejor que una persona que tiene 2 trabajos, $15 la hora. ¿Por qué? Amado, esto es espiritual.
Esto es espiritual. Aleluya. Gloria a Dios. En la Biblia, el término meditar se refiere a una reflexión profunda y concentrada en la palabra de Dios. La palabra meditación proviene del latín meditatio, que significa pensamiento profundo. Gloria a Dios. Meditatio, pensamiento profundo. En la Biblia, la meditación se menciona en varias ocasiones como una forma de conectarse con Dios y de encontrar la paz interior. Salmos capítulo 1, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aquí el salmista habla de meditar en la ley de Dios como una forma de encontrar la felicidad y la prosperidad en la vida. Esto yo creo que está muy claro, amados hermanos. Cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la voluntad propia. Porque a veces queremos hacer lo que nos da la gana. A veces nos levantamos y dejamos que los pensamientos, tal vez que te acostaste pensando en que tenías que pagar algo y no aparecía, eso determina al otro día tu actitud. Cuando realmente es ahí en ese día que tienes la oportunidad de poner por obra lo que dice la palabra de Dios. ¿Usted entiende? Amén. Yo he contado este testimonio antes y lo voy a traer aquí a memoria. No sé quién necesita escuchar esto. Años atrás, un ejemplo rapidito. Una necesidad que yo tenía años atrás, fuerte, no tenía para pagar la renta, no teníamos, bueno, una necesidad fuerte. Y recuerdo que me metí al cuarto a orar en Puerto Rico. Y el piso de Puerto Rico eran unas losetas que duelen cuando tú te pones de rodillas, dolían. Créanme. Y le dije al Señor, Señor, yo soy tu hija. Yo no puedo estar viviendo en estas condiciones porque yo soy tu hija y no es lo que me enseña tu palabra. Y recuerdo que me tiré a orar y estuve 1 o 2 horas. Le dije al Señor, no me levanto de aquí hasta que vea el milagro. Algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Me tiré de 3 horas y ya estaba entumecida. Y le digo al Señor, no me levanto. Pasaron como 4 horas y media de rodillas. Ya mi cuerpo no podía más y yo le dije al Señor, Señor, me tengo que levantar porque el cuerpo realmente me duele, pero yo sé que tú tienes que hacer algo. Algo tiene que pasar. Yo me estoy levantando de la rodilla de mi cuarto y camino hacia la sala, y cuando estoy caminando hacia la sala veo un auto que viene a mi casa y viene con un cheque en blanco para preguntarme qué necesitas. Estaba en mi casa cocinando y el Señor me dijo, llévale un cheque a Tamara porque hay una necesidad. Amén. Aleluya. Y muchos más testimonios de esto les puedo contar que lo he vivido. ¿Por qué lo he vivido? Para que hoy delante de ti yo pueda decirte y enseñarte esta palabra y decirte, lo he visto, Él se ha manifestado, el Espíritu de Dios lo ha revelado a mi vida. Te lo puedo dar como aliento de parte del Espíritu de Dios para que recibas y entiendas que cuando Él dice que cubre todas nuestras necesidades, Él cubre todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Es lo que te imparto en esta noche. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tu necesidad. No tienes. Si no tienes en estos momentos, es porque hay algo que tienes que pedir al Espíritu Santo que te muestre. ¿Qué estoy haciendo, Señor amado? ¿Qué tengo que arreglar? ¿En dónde me tengo que alinear? ¿Qué tengo que hacer? Oh, wow. Gloria a Dios. Pereza. La pereza, la vagancia, la dejadez. Todo lo demás viene primero antes que Dios en su palabra. Mi trabajo viene primero, mi marido viene primero, la renta viene primero. Aleluya. Aleluya. Dios necesita ser el centro de nuestras vidas, pero no de palabras, sino ciertamente el centro de tu vida necesita ser Él. Amén.
Salmo 119, Salmo 119, versículo 15, 16. Poderoso. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. No te olvides de sus palabras. Vive de su santo. El salmista habla de meditar en los mandamientos de Dios como una forma de encontrar alegría y recordar sus palabras. ¿Por qué tenemos que diariamente meditar en la palabra de Dios? Porque el mundo en el cual estamos tiene una agenda de distraerte y mantenerte que tú no te acuerdes de las promesas que hay para ti en el reino de Dios. Amén. Santo. Cuando usted va a trabajar, usted tiene que recordarse que usted no depende del trabajo, sino que usted va a trabajar porque usted es la bendición que llega a ese trabajo. Aleluya. Preaches this stuff. En el Nuevo Testamento, la meditación se menciona en Filipenses 4:8 de esta manera. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto. ¿Sabe lo que le está diciendo aquí? Deje de usted estar presumiendo. Santo. Deje de usted estar pensando por otros. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros cometemos el error de que no tan solo queremos pensar por nosotros mismos, sino que pensamos por nuestros compañeros o por nuestros hijos. ¿Ven? Y a veces pensamos que el muchachito está haciendo algo que está mal, o que el marido está haciendo algo que está mal. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Que pienses en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que... Mira, esa es nuestra responsabilidad. El mundo piensa de una manera diferente. Nosotros tenemos que pensar como nos está diciendo la palabra. Y si la palabra nos está diciendo, mira, no pienses en que va a venir esto peor. Si vas a comenzar un negocio pensando que ya fracasaste, no comiences el negocio. Aleluya. ¿Usted entiende? Santo. Si vas a comenzar un ministerio titubeando, ay, que si no me va a funcionar esto, que si esto, que si lo otro, no lo empieces. Hemos sido llamados ¿a qué? A pensar en todo lo bueno, en todo lo que hay virtud, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable. En esto tenemos que enseñar nuestra mente a meditar. Cuando vengan estos pensamientos contrarios, sácalo. El apóstol Pablo habla de meditar en cosas verdaderas y nobles como una forma de mantener una mente sana y positiva. La meditación en la Biblia no se trata solo de pensar profundamente en la palabra de Dios, sino también de reflexionar sobre ella y aplicarla a la vida diaria. ¿De qué te vale saberte el versículo? Jeremías 29:11. Hermana, Jeremías 29:11, me lo sé, ¿Ah? Planes de bien y no de vanidad, Pero lo estás viviendo. ¿Ah? Lo estamos viviendo. Isaías 26:3. Lo sabemos, ¿ah? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Lo estás viviendo? ¿O te pones ansiosa o en depresión cuando las cosas van mal? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amados hermanos, a mí me ha pasado momentos difíciles. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Momentos de dolor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Momentos de debilidades, Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Vivir la palabra. Vivir la palabra. Amén. Aleluya. La meditación en la Biblia no se trata solo de pensar profundamente en la palabra de Dios,
sino también de reflexionar sobre ella y aplicarla a la vida diaria. Salmo 119, versículo 97 dice, el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Aquí el salmista habla de meditar en la ley de Dios todo el día, lo que implica una aplicación constante de sus enseñanzas en la vida diaria. Amén. No solo líderes, cuando se vaya a ministrar la palabra. No solo cuando usted esté atravesando un momento difícil y quiera desesperadamente que Dios le hable. Como hacían, ay, necesito que Dios me hable, necesito que Dios me hable, necesito que Dios me hable, abre la Biblia, ay, Dios me habló, y se ahorcó Judas. Oh my God. Amado, amado, ay, Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué salió de la boca de Dios? El aliento. Aleluya. Jesús está comparando en esta parábola con el pan. ¿Por qué? ¿Qué hace el pan? Te sostiene con regularidad. Es algo que tienes que tomar diariamente. El pan, el alimento. ¿Usted se da cuenta por qué es tan importante la palabra y por qué le dedican tan poco tiempo los creyentes a la palabra? ¿Usted se da cuenta que solo con escuchar las reflexiones de Facebook, los reels o los cortometrajes o los devocionales que leemos ahí cuando vamos de camino al trabajo no es suficiente? ¿Usted se da cuenta por qué Satanás no quiere que usted entienda el poder que hay en la palabra de cambiar y transformar tu vida y los tuyos? ¿Usted se da cuenta por qué la pereza y la vagancia de usted no leer la palabra y no le gusta la palabra? Aleluya. Si tú te metes en la palabra de Dios y vives la palabra de Dios, tienes esa victoria que tanto proclamamos. Aleluya. Las escrituras del día no son suficientes. Los cortometrajes de Instagram o Facebook tampoco lo son. Tienes que profundizar en la palabra de Dios. Tienes que dedicarte a estudiar la palabra de Dios constante y fielmente. Tienes que sacar tu tiempo para hacerlo. Así como sacas el tiempo para bañarte o para comer. Usted saca el tiempo para hacer algunas cosas. Saca el tiempo para llamar a la vecina y contarle el chisme de lo que está pasando. Saca el tiempo para la palabra. Amén. Usted saca el tiempo para ir a ponerse bonita. Saca el tiempo para la palabra primero. Aleluya. Saca el tiempo. Tienes que profundizar en la palabra de Dios. Tienes que dedicarte a estudiar la palabra de Dios constante y fielmente. Tienes que sacar tu tiempo para hacerlo. Tienes, así como sacas el tiempo para hacer tus necesidades básicas, es que tienes. Usted quiere ser un líder efectivo, usted tiene que hacer lo que le estamos enseñando, amado hermano. Usted quiere realmente hacer la diferencia. ¿Usted tiene realmente el de nuevo para atreverse a hacer la diferencia? ¿O usted solamente tiene el de la boca para afuera? ¿Ah? Santo Jesús. ¿O usted se quiere quedar por siempre detrás de la cámara de Facebook? Vive Dios. Dios nos ha enviado a los confines de la tierra. Gloria a Dios. Y es a ti que te quiere enviar. Es a ti que te quiere enviar. Gloria a Dios. Pero te va a enviar preparado. La palabra de Dios es lo que más te conviene. Cada vez que lees la Biblia te familiarizas más con ella.
Esa familiaridad hace que sea más fácil de entender. Amén. La repetición trae familiaridad y la familiaridad es la base de la comprensión. Gloria a Dios. ¿Ok? Familiarízate, aunque al principio tal vez no lo entiendas todo, pero te vas a familiarizar. Cuando yo estudié medicina, yo recuerdo que el vocabulario de la medicina era muy fuerte. Pero ¿qué sucede? Según fui estudiando repetidamente, me fui acostumbrando al vocabulario. ¿Ves? Y habían cosas que yo decía, hasta los gases, los peos o los pedos, se dicen flatulencias clínicamente. Mi vocabulario se expandió, Se educó. se educó. Amados hermanos, Aleluya. están aquí riéndose, pero es la verdad. El vocabulario se va ajustando. Aleluya. Es la palabra clínica que uno utiliza clínicamente, por eso es que lo traigo como ejemplo, porque es la más común y corriente, amados hermanos. Cada vez que lees la Biblia te vas a familiarizar más con ella. Tenga paciencia con usted mismo. Esto quiere decir que si te comprometes a la lectura de la Biblia, a crear la disciplina, comenzarás a experimentar que comienza a tener sentido para ti. Tu vocabulario va a cambiar. Y cada vez que vayas por las escrituras, tu conocimiento comienza ¿a qué? A crecer. Y esa familiaridad que desarrollas con la palabra de Dios te llevará a fijarte en los detalles. Gloria a Dios. Por ejemplo, si alguien lee sobre la Pascua por primera vez, aprenderá cómo Dios envió un ángel de la muerte sobre la tierra de Egipto y cómo Dios protegió a los israelitas con la sangre del cordero. Una vez familiarizados con la historia, es más probable que puedan establecer una conexión entre el cordero de la Pascua y la crucifixión de Cristo. Gloria a Dios. Van haciendo esa conexión, ¿ven? Tercera llave. Tercera llave es la observación y la interpretación. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Miren lo que dice primero antes de seguir. Esfuérzate, tiene que haber un esfuerzo de parte tuya para poder presentarte delante de Dios y ser aprobado. Tiene que haber un esfuerzo que tienes que hacer, una acción, poner la fe. ¿Por qué? Por obra. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse. Gloria a Dios. Y que explica, miren lo que dice, y que explica correctamente la palabra de verdad. Vamos a leer todo esto nuevamente. Alguien que no tiene de qué avergonzarse, léanlo conmigo, y que explica correctamente la palabra de verdad. Cualquier palabra. La palabra de verdad, amados hermanos. Esto lo dice la palabra claramente. Yo le estoy explicando a ustedes correctamente la palabra de verdad. Amén. Amén. Ni le quito ni le añado, Isabel. De Dios. No puedo. Intelecto. Todos tenemos intelecto. El mismo Dios que nos dio el espíritu nos ha dado un intelecto. Hay una razón por la cual Dios le dio a nuestro cuerpo una mente, un intelecto. Debemos aplicar el estudio práctico a nuestra devoción espiritual. En todo lo que hacemos, aun como vivimos, tiene un lado espiritual.
y un lado práctico que hay que hacer. La observación y la interpretación son realmente una. La observación y la interpretación son realmente una. Cuando tú observas las escrituras, cuando mentalmente tomas notas de las escrituras y cuando aprendes de ellas, esa información te permite interpretar apropiadamente lo que estás leyendo. Uno de los métodos que puedes usar es el siguiente, ¿ok? Usted sabe cuando se refiere a cuando tú estás observando las escrituras y a veces uno toma notas, ¿verdad? Con la mente para ayudarte a aprender. Y eso es lo que te ayuda a ti a interpretar lo que estás leyendo. Pero uno de los métodos que puedes utilizar, porque hay personas que no pueden leer, pero la comprensión no la quieren así tan fácilmente, uno de los métodos que se puede usar es el siguiente. Por ejemplo, empiezas por lo más importante de la escritura. Por ejemplo, la pantalla grande. David mató a Goliat. Esa fue la pantalla grande. David mató a Goliat, ¿verdad? Luego vas a ir paso a paso, empezando a observar los detalles más pequeños. Ok, la pantalla grande, David mató a Goliat. ¿Con qué mató David a Goliat? ¿Con qué? Con una piedra. ¿Y qué utilizó? Pequeños detalles, ¿verdad? Empiezas de la pantalla grande a estudiar la palabra y luego vas a ir a los pequeños detalles. Y una vez que has visto los detalles más pequeños, vuelves otra vez a las imágenes grandes. ¿Ves? Mientras continúes estudiando, mientras comienzas a observar, comienzas a interpretar. La interpretación te ayuda a mejorar tu observación y tu observación te ayuda a mejorar tu interpretación. ¿Ok? ¿Cómo observar e interpretar? ¿Cómo aplicar el intelecto que Dios nos dio en el estudio de su palabra? Número 1. Primero, tienes que identificar el libro que estás leyendo. Vas a leer un libro, ¿son cuántos libros? 66. Pues vas a identificar primero el libro que estás leyendo, ¿verdad? Tienes que mirar el libro y te vas a preguntar, ¿qué clase de libro es este que estoy leyendo? ¿Ok? Es muy importante que usted se deje llevar por esta línea guía para que le ayude a comprender mejor lo que usted va a estudiar. ¿Ok? Tenemos el libro de la ley o el famoso Pentateuco. ¿Cuáles son esos? Ahí está. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Si usted va a estudiar el libro de la ley o del Pentateuco, ¿qué usted va a aprender? ¿Sobre qué? Exacto, sobre los mandamientos, sobre la ley que se le da al pueblo de Israel, ¿verdad? No va a aprender sobre las instrucciones de cómo ser un buen obispo o cómo levantar un ministerio, los pasos que usted tiene que hacer, ¿verdad? Porque estamos ahora en un libro de la ley. Usted va a estudiar un fundamento de la ley del Pentateuco, ¿verdad? Está identificando el libro. Viejo Testamento tiene los libros históricos, que son las narrativas. Por ejemplo, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Viejo Testamento tiene los libros que históricos, las narrativas, ¿ok? Estamos identificando los libros que estamos leyendo. C. Literatura de sabiduría y libros poéticos. Job, que también puede ser contado como un libro histórico,
Están los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. ¿Ven? Identificar el libro. Yo no puedo desarrollar una doctrina solamente con Cantar de los Cantares, porque usted sabe que Cantar de los Cantares es bien poético, ¿verdad que sí? Bien bonito también, y aprendes bastante de ello. Pero cada libro tiene su dirección del por qué se hizo y su autor. Profetas. Algunas personas dividen los libros de profetas en mayores o profetas menores. Esto lo que quiere decir es que un libro es más grande y un libro más pequeño, ¿ok? No era que el profeta era más grande que el otro, no es eso, ¿ok? Y ahí usted ve Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquía, los profetas, ¿verdad? El Nuevo Testamento son libros de historia narrativas. Tenemos que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, ¿verdad? Nuevo Testamento, libros de historia narrativas. Recuerde que usted va a tener este material. Epístolas. Esta le puse en inglés para que lo pudieras entender, ¿ok? Epístolas. Son las instrucciones para la iglesia, amados hermanos. Algunos también dividen las epístolas separándolas de las que escribió el apóstol Pablo, ¿ok? Instrucciones para las iglesias, las epístolas. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Judas, un libro muy poderoso, cortito pero poderoso. Le invito a que lo lea. La categoría propia discutible es el Apocalipsis. ¿Ok? Por eso es que casi nunca usted ve que la gente le predica a las personas de Apocalipsis o de Revelación, ¿verdad? El tipo de libro que leas tendrá un impacto en cómo ese libro es interpretado. Escuche, el tipo de libro que usted lea tendrá un impacto en cómo ese libro es interpretado. En una epístola buscamos las enseñanzas para aplicarlas directamente a nuestra vida. En un libro de historia estoy buscando en cómo Dios interactúa con la gente y viendo verdades sobre su naturaleza reveladas en esa interacción. Como estudias una epístola es diferente a como estudiarías uno de los libros de historia. ¿Ves la importancia de identificar el libro? Es importante el usted saber qué libro usted está leyendo. Cosas que hay que investigar cuando se estudia un libro de la Biblia. Número 1, el autor. Número 2, el propósito. Número 3, el tema principal. Número 4, antecedentes históricos y culturales. Aquí es donde tenemos que tener quiero hacer una pausa para que hagan una observación. Por los antecedentes históricos y culturales, las personas desconocen de aquí es donde han salido doctrinas falsas y muchas religiosidades, ¿ves? Queriendo aplicarle
en datos históricos y culturales a una era totalmente diferente, a una cultura diferente, ¿verdad? Por eso es importante poder estudiar los contextos bíblicos y saber a qué se refiere la historia y la cultura y tener otras cosas en consideración. La última sería destinarios. ¿A quién va dirigido el libro? ¿A quién se le escribió el libro? ¿Verdad? Pablo le escribe las cartas a Timoteo, ¿va dirigida a quién? A Timoteo, a la iglesia que Timoteo está trabajando en Éfeso, ¿verdad? En observación e interpretación tendrás que identificar el libro. ¿Qué clase de libro estás leyendo? ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el propósito de la escritura del libro? ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuáles son los antecedentes históricos y culturales? ¿Y a quién va dirigido el libro? ¿Verdad? Teníamos 27 y ya se están desconectando, imagínense. No se quedan, no se quedan, aleluya. Una vez identifiques el libro y te hagas estas preguntas acerca del libro específico que estás leyendo, entonces puedes pasar a los pequeños detalles y comenzar a desglosar los capítulos y los versículos. Amados hermanos, este material, esta guía, usted lo puede utilizar como referencia para que le ayude a usted cuando esté estudiando. Digo, si a usted le importa estudiar la Biblia, porque digo, asumo que los que estamos aquí es porque nos importa estudiar la Biblia. Amén. Amén. Pero aquellos que no les importa, pues miren, lo descartan. Recuerda que comenzamos mirando la pantalla grande, ¿verdad? Que dice el libro en general, y ahora empezamos a desglosar los capítulos y los versículos. Esos capítulos y versículos que se añadieron más tarde te van a ayudar a referenciar con precisión parte de las escrituras. Algunas veces los capítulos y los versículos pueden romper pensamientos y tienes que preguntarte cuál es la idea de este capítulo o el pensamiento detrás del capítulo o del versículo. Después de explorar los capítulos y los versos, vas a profundizar aún más en los detalles. ¿Ok? Buscar en detalles. Ahora, vamos a fijarnos en las palabras o términos individuales. ¿Ok? Aquí hay algo muy importante que debemos entender, que los lenguajes originales varían en significados en cuanto al término y las palabras basadas en el contexto, ¿ok? La Biblia originalmente fue escrita en arameo, hebreo y luego griego, ¿verdad? Una palabra en su lenguaje original puede significar una cosa en un contexto y otra cosa enteramente distinta en otro contexto. Por ejemplo, una palabra puede tener un significado totalmente diferente en un capítulo a otro capítulo en otro libro. La misma palabra que estás leyendo, pero un significado totalmente distinto, ¿verdad? Porque los idiomas como el arameo y el hebreo habían, inclusive cuando estudiamos, no tenían hasta las vocales, A, I, O, U, ¿verdad? Hay cosas que son diferentes, que significan distinto a las palabras que nosotros conocemos hoy en día. Si no entiendes cómo aplicar el contexto, tendrás que volver a mirar el cuadro en su totalidad. Cuando tú no entiendas el cómo aplicar el contexto, se determinan herejías como el universalismo, donde la gente juega con las palabras para describir la vida eterna o vida después de la muerte. O sea, toman palabras afuera de contexto para crear doctrinas universales, como por ejemplo, hay otros caminos para llegar a Dios, supuestamente. ¿Por qué? Porque aquí lo dice en esta parte de la Biblia. ¿Pero por qué? Porque lo han sacado fuera de contexto. Universalismo, ¿qué significa? Es la creencia
de que puede haber diversos caminos, dadores de vida o vías de salvación en diferentes tradiciones y prácticas religiosas. Una de las herramientas que puedes utilizar como recurso para entender el significado de la palabra en el contexto, y esto guárdelo como una herramienta, es el Strong Interlinear Bible. Lo encontrarás en la página en línea y ahí usted tiene el enlace. Esto, en una clase que nosotros dimos del griego, le enseñamos en cómo entrar y traducir del griego al español, ¿verdad? Es una herramienta totalmente gratis que puedes utilizar. Lo único que esta que estamos viendo en este enlace es en inglés, ¿ok? Pero para español también puedes conseguir la Biblia interlinear en español en Amazon. Esto es para un estudio, por ejemplo, si hay palabras que usted no entiende y a usted le gustaría entender el contexto un poco más claramente, usted puede tener este tipo de recurso, de herramienta y les va a ayudar a entender el contexto aún más, ¿verdad? Gracias al Señor tenemos Biblias que han sido traducidas bastante accurate, bastante bien, pero hay momentos en que tenemos que buscar diferentes traducciones. Las traducciones de la Biblia que tenemos actualmente son bastante exactas, pero estas herramientas te ayudarán a entender aún más la palabra del contexto. También el utilizar diferentes traducciones de la Biblia te ayudará a entender el contexto, como ejemplo la Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, Biblia de las Américas, etc. La única Biblia que yo personalmente no recomiendo es la Nueva Versión Internacional. No use esa Biblia. Esa Biblia faltan capítulos y muchos de ellos son, los que faltan es acerca de la homosexualidad. Hay capítulos que no están en esa Biblia. ¿Cómo estudiar la Biblia cuarta llave? La meditación. Ya no falta una llave más, no se me duerma. La meditación. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, y sus hojas no se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen. Por la meditación. Aleluya. Meditación es mantener la palabra de Dios en tu mente. Repetición de pensamiento. No es el meditar como le enseña la nueva era. Ellos enseñan en vaciar tu mente y eso no es de Dios. Al vaciar tu mente habrá espacio para cualquier otra cosa, aún lo que no es de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña a que llenemos nuestra mente con su palabra diariamente. También muchas veces sucede que están tan cargados las personas con tantas situaciones y problemas, que tienen tantos pensamientos negativos o tantos pensamientos que no le ayudan, y usted tiene que comenzar a suplantar esos pensamientos por la palabra de Dios y meditar en esos pensamientos. En vez de pensar tanto en cómo voy a pagar el bill, cómo voy a pagar el bill, cómo voy a pagar el bill, empezar a pensar en un versículo bíblico, ¿verdad? Y comience a meditar en esa palabra. Y usted va a ver que va a cambiar completamente su manera de pensar, de ver, de actuar, y cómo las cosas van a cambiar. El objetivo de tu meditación debe ser la verdad de la palabra que recibes de parte del Espíritu Santo. ¿Cuál es el objetivo? Lo que vas a recibir de parte del Espíritu Santo. Si el leer la palabra y escucharla es comida, el meditar, puedes decir que es la digestión. Amén. La quinta llave y la final. Si no nos ocupamos de administrar o hacer uso de la revelación que hemos recibido,
Aún el conocimiento que tenemos puede ser quitado. Quiere Dios. Por eso es que usted va a muchos lugares y usted va y todavía siguen predicando lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Por la falta de revelación. Porque la palabra, aunque por ejemplo yo te diga a ti la historia de Jonás, yo te puedo hablar a ti bajo la revelación del Espíritu Santo muchas cosas diferentes acerca de Jonás. Pero cuando solamente estás en el conocimiento y la historia es la repetición de lo mismo y lo mismo y lo mismo sin revelación, no está bien. Pero si utilizamos bien la revelación que hemos recibido de parte de Dios, más conocimiento Él nos promete dar. Amén. ¿Cuántos quieren más conocimiento de parte de Dios? Aleluya. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 12 dice, a los que escuchan mis enseñanzas se le dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, ¿qué dice? Aún lo que tiene, lo poco. Aún lo que tienen, lo poco que tienen. Vamos a leer esto otra vez. A los que escuchan mis enseñanzas, está Jesús hablando, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Amado, si usted está escuchando la palabra, quiere decir que usted está poniendo esa palabra por obra. Si usted está escuchando esta noche esta palabra y usted no la está poniendo por obra, ¿qué usted está haciendo? No la está escuchando, no le está haciendo caso, se le quitará el entendimiento, el conocimiento a la palabra. Quiere Dios. Amado, yo no sé ustedes, pero a mí eso, para mí, que es Jesús hablándote. Jesús te está diciendo claramente. Yo te voy a hablar contigo. Jesús está teniendo una conversación con nosotros en esta noche. Amén. Yo voy a hablar contigo porque mi palabra permanece para siempre, ¿verdad? Y esta palabra, sabemos que la palabra es Cristo. Y Jesús nos está diciendo, mira, Noemí, a los que están escuchando las enseñanzas de lo que yo les estoy enseñando, mi palabra, Cristo, yo le voy a añadir más comprensión y le voy a dar más conocimiento a estas personas. En abundancia. ¿Sabe qué es en abundancia? Rebosar, plena, mucho. Pero a los que están escuchando estas palabras que estoy hablando, porque es Jesús hablando, no es la pastora Tamara, es Jesús hablando. Los que se desconectaron, que se fueron, que no le importó la palabra, o los que no les importa la palabra, no tienen vida diaria de leer la lectura de la palabra, ¿qué sucede? Ellos no escuchan, yo se las voy a quitar. Aún lo poquito que ellos entienden, que ellos se creen que saben de la palabra, aún ese poquito yo se lo voy a quitar. ¿Y qué vamos a hacer? Que entonces, ¿qué van a estar ministrando? Nada. Amado, esto es serio. Este capítulo aquí es muy serio. No lo tome tan a la ligera. Pero sin revelación. No. Tome. Sin aliento. Cada palabra tiene una razón de ser. La aplicación es parte del estudio de la Biblia y es una de las partes más importantes. La aplicación es parte del estudio de la Biblia. Es solo en la aplicación de la palabra que podrás tener la experiencia de la verdad que hay en la palabra de Dios. Viviendo en la palabra te mantendrá en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Viviendo en la palabra te mantendrá en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Si no vives en la palabra, no estás en la comunión con el Espíritu Amén. Santo. Y ten cuidado, porque entonces, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás profetizando? ¿Qué estás enseñando? Si no estás en la comunión con el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Esto provoca el que tengas una relación con Dios sin obstáculos.
y llevando una relación sin obstáculos, te llevará a tener un mejor entendimiento de su palabra. Si tú quieres realmente entender la palabra de Dios, tú tienes que realmente depender del Espíritu Santo, de la revelación del Espíritu Santo para corregir, para redarguir, para enseñar, para impartir. Aleluya. A nosotros no nos importa recibir un conocimiento humano o del mundo o del intelecto o del razonamiento. A mí lo que me hace falta recibir en mi espíritu es la revelación divina del Espíritu Santo, que conoce los misterios de Dios, que son revelados y depositados en mí para yo afectar al mundo. Aleluya. Amén. Como líder, Amén. como hombre y como mujer de Dios, usted tiene que entender que lo que nos ha sido entregado a través de la palabra es realmente el aliento de Dios. Es la inspiración divina. Amén. Y no es hablar solamente por hablar, sino hablar para impartir Gloria a Dios. todo lo que Dios nos da. El pecado, la desobediencia, la apatía te hacen espiritualmente sordo y ciego. Si usted no está en la palabra, si usted no medita día y noche en la palabra, usted está siendo desobediente, porque nos han dicho que debemos meditar en ella día y noche. Si usted no lo está haciendo, usted está siendo desobediente. Y si usted está siendo desobediente, usted está en pecado. Y por ende, usted va a terminar sordo y ciego. Sordo y ciego. Que le van a hablar y no va a entender. Que lo va a tener de frente y no lo va a ver. ¿Pero por qué? Porque estás en desobediencia. Es solo en el actuar en la palabra, en aplicarnos la palabra, en que te convertirás en ese recipiente de una mayor revelación de parte del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Usted es el recipiente que Dios quiere llenar con su espíritu. Las profecías no solo pueden ser de que te vas a ganar un carro o que te va a llegar un cheque. ¿Por qué tan superficial? Las profecías deben hablarte del destino y el propósito divino de parte de Dios para tu vida y confirmarlo en tu corazón. Amén. El pueblo está tan superficial, tan superficial. Voy a buscar a que me endulcen el oído y me hablen cosas buenas. Así es. Si yo no utilizo lo que aprendo de las escrituras, entonces Dios no puede confiarme más de los tesoros de su verdad. Si lo que he aprendido de las escrituras no lo estoy utilizando, entonces ¿para qué Dios me va a dar más de los tesoros de su verdad? Al que tiene, se le dará más. O sea, al que retiene y pone aplicación es que se le da más. Amén. De lo contrario, al que no. Como un resumen de por encimita cómo estudiar la Biblia, revelación, pídele al Espíritu Santo que te enseñe y hazte sensible a su presencia al estudiar la palabra. Número 2, dedicación, ten consistencia en tu devoción en la palabra y esté fiel a ella. Número 3, observación, interpretación, deja que Dios use el intelecto que te ha dado para llevarte un mayor entendimiento de las escrituras y deja que eso establezca los límites adecuados para que no inventes tus propias doctrinas. Número 4, meditación. Oh, Santo Señor, ¿por qué me haces? Gloria es tuya, Padre. Señor, Misericordia. Señor Jesús. Amén. Tengo que decirlo.
tengo que decirlo. Dilo, suelta. Dilo. Suelta. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Observación e interpretación. Deja que Dios use el intelecto que te ha dado para llevarte un mayor entendimiento de las escrituras y deja que eso establezca los límites adecuados para que no inventes tus propias doctrinas. Propias doctrinas como por ejemplo, amados hermanos, pastores, ministros y líderes dirigiendo grupos de personas, congregaciones, viviendo en pecado y en apariencia de pecado, en fornicación, en adulterio, en concubinato, amados hermanos, dirigiendo una congregación. Esto es lo que tenemos hoy en día allá afuera, lamentablemente. Y por eso es que la iglesia cadece. Por eso es que se mantiene en pobreza. Número 4, meditación. Esto es para mantener la palabra de Dios en tu mente. Piensa en ella constantemente. Aplicación. No solo leas la palabra, vívela. Aplica la verdad de su palabra en tu vida.